no hay problema. Pero los que puedan, dejen sus cámaras encendidas. Ya. Listo, se apoderó de la casa del pobre Cacho. No lo dejaron ir a ver. Estamos esperando a que sigan ingresando gente. Hola Moisés, hola chiquillas, chiquillos. En mi pieza no quedó. Recién me conecté, ¿me escucho? Hágala bien, Camila también tiene su cámara mala. Ya la vamos a comprender ahí, pero ahí está. Es que me sale como el audio malo, pero me escucho. Sí, se escucha. Mari, Mari. Mari, Mari. Mari Mari. Hola, Evi. Hola, Mari Mari. A todos. Mari, Mari. ¿Dónde está la María? Se está conectando gente. Hay algunos que tienen problemas con el código, así que se lo estamos reenviando. Vamos a esperar un poquito. Ya. Ya te está viendo. ¿Me escucha igual o no? Mari, Mari.
Mari, Pulamien, a todos. Mari. Mari, Ya, vamos a comenzar. Lo siguiente, tenemos 41 personas conectadas. Que sería Meli Mariquiñe, 41. Bueno, primero que todo, Mari, Pulpeñi, Pulamien, Mari Compuché. Hola a todos. Vamos a hacer, hoy día vamos a continuar con uno de los actos de reivindicación más poderosos que hoy día podemos hacer desde la Guarría, que es seguir mapuchizándonos, seguir haciendo parte de nuestro Kimun una herramienta que nos ayude a romper esas barreras que hoy todavía persisten. No podemos quedarnos ajenos a lo que pasó durante la semana en el sur. Lamentablemente hoy día mucha gente se sorprende por estos hechos, pero esto es algo que ha sido siempre así. Hay un racismo exacerbado en una parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad, digo nuestra porque pertenecemos a toda esta sociedad, en donde muchas veces se confunde ciertas libertades con lo que es el respeto hacia ordenamientos tradicionales y culturales como lo que tenemos los mapuches. Yo recuerdo hace 10 años, si no me equivoco, más o menos, nos pasó algo muy parecido cuando murió el Peñi Melinao. Justo en esta misma fecha se va a cumplir su conmemoración de su muerte. Y muchas veces nosotros fuimos emboscados acá en Santiago. Era cosa que nos juntáramos en Plaza de Armas para marchar y a la vuelta ya teníamos cientos de carabineros encima. Mucha gente de manera opaca señalando su repudio a algo que en el fondo ya desconocen. Una de las cosas que ha potenciado nuestro trabajo como organización mapuche y en muchas otras que están en la región metropolitana es el hecho de poder seguir de una manera u otra acá en la ciudad brindando ese apoyo, ese soporte para no silenciar la causa mapuche. Que la causa mapuche es algo más amplio que lo que implica solamente las tierras. Tiene que ver con un tema de dignidad, tiene que ver con un tema de respeto, con un tema de saber que la sangre pura que algunos evocan de sus bocas con tanto orgullo no existe. No existe, para nada. Hay sangre mapuche desde el mismo momento en que se les para la pluma ante cualquier cosa, corriendo por sus venas. Y esa piel morena, esas mechitas de clavo que muchos tenemos, no es gratis. Son herencias de nuestros antepasados que de alguna u otra forma siguieron luchando por mantener nuestra cultura viva. El movimiento, el desplazamiento en el fondo social que hubo de la cultura mapuche del campo a la ciudad fue potenciado por el arrinconamiento que hubieron en las comunidades. Así muchos de nuestros antepasados se fueron a la ciudad, muchos a Santiago, buscando un destino mejor. Acá tuvieron que ocultarse culturalmente y poco a poco fueron de nuevo floreciendo. Las grandes organizaciones de panaderos acá, como la CONAPAN, son organizaciones mapuche, como tal. Muchos de esos personajes que hoy en día con mucha rabia hablan en contra del mundo mapuche tuvieron en sus hogares personas trabajando de origen mapuche.
Hoy en día tenemos gente en el sector alto de la capital, perteneciente a ciertos grupos políticos, que son descendientes mapuches. Más adelante tal vez les voy a revelar algunos que pintan ser de pulcritud, pero en el fondo tienen esa sangre mapuche corriendo por sus venas. Nosotros como organización mapuche hicimos un comunicado que en conjunto a las escuelas de idioma mapuche, que hay varias organizaciones participando, el cual se ha compartido por las redes sociales. Se los voy a mandar también a ustedes para que lo tengan. Pero la reflexión en sí es que el mayor acto de rebelión, el mayor acto de revolución que hoy día podemos hacer es mantener esta comunicación que estamos ahora. Ya que mientras muchos se silencian o buscan silenciarnos, hoy día hay 46 personas y algunos más que están detrás de las cámaras haciendo mapuchización, aprendiendo de esta cultura. Y así cada uno de sus familiares también lo van a ir aprendiendo. Y jamás hay que sentir vergüenza de aquello. Porque la historia es grande y es rica en el sentido en que sobre nuestras espaldas cargan años de historia. Años de lucha en donde el mapuche jamás se ha rendido. Nos faltó quizás escribir nosotros nuestra versión de la historia. Y muchos profesionales hoy en día la están rescatando. Pero si hay algo que siempre se nos reconoció, es que jamás nos rendimos. Somos porfiados. Y jamás nos van a doblegar. Hay una de las frases típicas mapuche, no sé si ustedes la han escuchado, que es el Marichihueu. ¿Qué es el Marichihueu? Es que si uno cae, 10 se levantarán. Si nos cortan una cabeza, 10 cabezas van a alzarse por ella. Por eso no nos pueden derrotar. Porque nuestras raíces están en las entrañas de la tierra. Nuestras raíces ya se esparcieron y estamos todos conectados. Hoy día aquí hay 46 raíces que se están expandiendo. Y eso nos va a fortalecer en el día de mañana si nuevamente nos quieren opacar. Nuevamente nos quieren amedrentar, tratándonos de terroristas, tratándonos de violentos. Porque si antes éramos flojos y borrachos, hoy en día el discurso es que somos terroristas. Quizá en el futuro seremos aliens, como dicen por ahí, extraterrestres, aquellos que buscan un poco de dignidad. Yo creo que hasta en universos externos la dignidad es común para todos. Así que solamente les puedo decir que siento un orgullo gigante de verlo a ustedes aquí hoy día. Porque para aprender nuestra cultura, porque para aprender cada una de las cosas que ustedes están aprendiendo y vivirlas, sentirlas, hay que ser valiente. Hay que tener esa fuerza, ese nehuen, para poder seguir adelante. Porque ustedes van a poder salir afuera y decir, Mari Mari, yo tengo nehuen, conceptos que para otros no son desconocidos, pero para ustedes ya no. Pupeña y Pulamien, simplemente chaltu por estar aquí. Gracias. Y lo único que les pido, que ojalá esta semillita, estas raíces que ustedes están hoy en día potenciando, las sigan esparciendo por todos lados. Y este tejido de mapuche, de mapuchización, se vaya fortaleciendo cada vez más. Hoy en día es en el sur. Mañana puede ser aquí mismo. La cultura mapuche jamás, 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 jamás va a ser derrotada. Resistimos por cientos de años al Winca. ¿Qué más son unos par de años más? Así que Chaltumay, Compuché, Fentren Nehuen,
Y hay algo que yo no les había enseñado, que es que el mapuche no aplaude. Ustedes yo les considero mapuche a todos. El mapuche hace un afafán. Y el afafán es entregar Nehuen con harta fuerza, con harta valía, y es un grito. El ya, 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 a la cuenta de Meli, un fuerte afafán para todos para comenzar nuestra jornada. Quiñe, Epu, Kila, Meli, ya, 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 Nehuen. Bien, bien, Pelé. Mari Chihueo. Así es. Así que siéntanse orgullosos de ser parte de este tejido de raíces que en el fondo estamos formando como mapuches. Bueno, ahora vamos a lo complicado. ¿Hicieron la tarea? No. Me imaginé. Hice un test en la mañana. Tengo 2 compañeros de trabajo que participan aquí. No voy a revelar sus identidades. Ya, por respeto a ellos, no voy a revelar sus identidades. Pero antes de venirme de la jornada laboral les pregunté, ¿hicieron su tarea? Y sus caras fue de mejor no haber preguntado nada. Yo le decía, son mis palos blancos de mi confianza, los tengo ahí. Y no hicieron la tarea. No voy a revelar la identidad, pero se están riendo ahí los dos. ¿Ya? Bueno, miren, no, lo importante es que vamos a pasar primero, porque el video de la Machi, ¿lo vieron? ¿De la Machi Eugenia? Tampoco. Ya, entonces, vamos a pasar hoy día el tema de la Machi. ¿Por qué nace una Machi? ¿Por qué existe la Machi? ¿Para qué existe? Y el tema de la enfermedad en la cultura mapuche. ¿Ya? Porque la enfermedad en la cultura mapuche se vive de otra forma. Tiene que ver con nuestra espiritualidad. ¿Ya? Entonces, vamos a compartir pantalla. Recuerden, cualquier cosa, preguntas, lo van haciendo en el chat y vamos a ir tratando de responderla en el momento. Si no, al finalizar la vamos a responder todas, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. Vamos a pedir a nuestro coordinador de Huecuyen que nos autorice a compartir pantalla. A ver. Ahí estamos. Por aquí. A ver, a ver, a ver. Esta misma es. Ya. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Sí? Ya. Kila es 3. ¿Ya? Así que a poquito vamos a ir aprendiendo los números. Quiñe, Epu, Kila. Meli es 4. ¿Ya? Por eso contamos hasta 4 en delante. Entonces estamos en el... Las Machi o los Machi. El video que van a ver posterior a esto, el de la Machi Eugenia, que de hecho yo les mandé el correo con el link para que lo vean, les va a ayudar a entender todo lo que vamos a conversar ahora. ¿Ya? Primero, la Machi es una persona, un hombre, una mujer, puede ser un niño, una niña. Lo que le pasa a ella es que vive un perrimuntún. ¿Ya? ¿Qué es un perrimuntún? Un perrimuntún, como lo vimos anteriormente. Bueno, vamos, ahí la mía en Sofía Olivero ha tenido problemas con el internet, así que ahí se va a estar conectando y desconectando. Este perrimuntún es un suceso paranormal. Hay algunas que tienen alguna visión o les pasa algo yendo a un río, tienen algún peuma, un sueño que les señala que tienen ese don de Machi. También la Machi tiene la capacidad de entrar en trance. Mediante este trance, ellos ven cómo curar a alguien de algún tipo de enfermedad. Y son de esas formas en donde se nace una Machi. Pero una Machi no es que, no sé, por ejemplo, va a haber un video que también se lo va a mandar bien cortito, una animación que habla de la Machi del rayo. De hecho, los que puedan ir, la buscan en YouTube, Machi del rayo. Es un video que dura 2 minutos en donde se explica lo que es un perrimuntún. La Machi, una vez que recibe este perrimuntún, que vive este perrimuntún, se lleva o se va donde una Machi ya consolidada. Y es esta Machi
ya mayor, es quien le enseña todas las habilidades y los conocimientos de Machi. Ya que la persona que fue destinada como Machi y vivió este Perrimuntún, tiene el don, pero le falta el Kimun. Y ese Kimun, esa sabiduría, es lo que le enseña la Machi mayor, o el Machi mayor. ¿Ya? Bueno, uno siempre tiene como la imagen de cómo son las Machi con su cultrún, que son mayores, como una imagen que uno tiene de una Machi. Bueno, aquí está de cómo una persona puede estar predestinada. Se dicen, me acuerdo de mi papá y decía que la Machi, muchas veces cuando muere una Machi, se le hace su sepultura como corresponde, donde se coloca su regue, y después este espíritu, este Puyi de Machi, empieza a buscar dónde volver a vivir. Y ahí donde elige y sucede el Perrimuntún con esa persona elegida. Por ejemplo, en el caso de los Machi y Perrimuntún ocurre también, puede ser en una mamá embarazada, que es como lo señalo acá. En este caso, la mamá tiene el Perrimuntún y el Perrimuntún se apodera del niño que aún no ha nacido. Y ese niño después tiene que ser criado por una Machi, para que aprenda todo el Kimun de esta Machi. Aquí viene una pregunta. ¿Qué pasa si uno se niega a ese don? Lamentablemente, si se niega a ese don, esta persona lo pasa mal, en estricto rigor. Va sufriendo enfermedades durante el tiempo, mientras va creciendo. No tiene un buen vivir, ya que tiene un don dentro de él, tiene a través del Perrimuntún, un espíritu de Machi que necesita ser expresado. Y como no es expresado, esta persona sufre diferentes tipos de enfermedades. Por eso, si tiene alguien el don de Machi, no lo puede negar y tiene que ir donde otra Machi para que le enseñe su Kimun. Ahora hay que hacer una salvedad. Hay que hacer una salvedad de que una Machi, en este caso puede ser hombre, mujer, niño, niña. Bueno, aquí tengo una pregunta, perdón. ¿Qué significa Rewe? Rewe es el altar de las ceremonias, ¿ya? El altar de las ceremonias. En estricto rigor, el Rewe se le asocia a lo que es la estructura de madera, en forma que tiene una escalera, que tiene una forma humana, como un chemamul. Los chemamul, che significa gente y mamul madera. Es como una persona de madera. Y ahí está acompañado este regue siempre de árboles naturales como boldo, el folle, que es el canelo, está maqui. El maqui, de hecho, cuesta que esos árboles acá en la ciudad crezcan bien, debido a que tienen que tener condiciones climáticas muy buenas. Hoy en día tenemos el orgullo de decir que nuestro regue hay un maqui que está creciendo bien. Los que conocen el regue que está acá en Los Espejos, tenemos ahí, y está acompañado de un canelo, de un folle, que se fue la pantalla. No, se fue la pantalla. Espérenme. Está acompañado de un canelo también, ese regue. Ya. El Perrimuntún, me preguntaban, el Perrimuntún es un suceso paranormal. Lo vimos en la primera jornada, se lo mandé al correo también, en donde son dentro de los elementos básicos de la cultura mapuche, a conocer, que este Perrimuntún. Importante. Quería hacer la salvedad, antes que se me olvide, porque, no, aquí viene, sí. Ya, lo importante, los machi o las machi usan elementos que los distinguen de otras personas, que aunque también tienen algunas de las capacidades para curar enfermedades, no son machi, sino solo la Wentuchefe.
Es decir, personas que hacen remedios a la gente. Y aquí hay que hacer 3 niveles de diferencia. Existen personas que saben de hierbas, saben para qué sirve determinada hierba, para qué se usa el canelo, el maqui, cómo se hacen las friegas. Pero aún así, por ejemplo, yo podría estar a esa escala. Yo sé para qué sirve determinadas hierbas, las mezclo y todo. Pero yo no soy la Wentuchefe y tampoco soy machi. Hay personas como las Wentuchefe que saben ya de manera más específica cómo hacer remedios. En el sur muchas veces se les dice las médicas. En nosotros nos van a donde la médica, pero muchas veces es una Wentuchefe. Las Wentuchefe, que la Wen tiene que ver con remedio, significa remedio, la persona que hace remedio, la Wentuchefe, saben muchas mezclas y hacen jarabes y le dan el remedio destinado para cierta enfermedad. Pero tampoco son machi, porque la machi es quien puede entrar en trance y quien tiene un rewe a su cargo, tiene un altar y es quien puede comunicarse con nuestros ancestros, con los espíritus, para poder solucionar diferentes tipos de enfermedades. Entonces, aquí es importante saber que uno puede convertirse en la Wentuchefe, sí. Si uno comienza a aprender de cómo hacer remedios, todo eso, puede convertirse en la Wentuchefe. Tiene que obviamente aprender mucho de eso. Pero ser machi, no. Porque ser machi solamente si usted vive algún tipo de perrimuntún. ¿Ya? Y aquí viene lo importante, porque muchas veces en los diarios en el sur uno encuentra publicaciones que dicen machi une corazones. Llame ya. Déjeme decirle que por ningún motivo una machi va a estar haciendo eso. No hay opción alguna de que una machi esté uniendo corazones por el diario. ¿Ya? Uno acostumbra a ver de repente, no sé si está la mien Audomira, nuestra persona de la Asociación Mapuche Muy Bien, que de hecho está en Puerto Montt ahora, hace poquito estaba en Santiago, pero nos dimos cuenta que ahora anda en Puerto Montt. Mágicamente así viaja esta gente de repente. La gente de Huecuyén aparece y desaparece de un lugar a otro. Siempre allá en Puerto Montt, me acuerdo, ahí a la orilla donde está la estatua de los enamorados de Puerto Montt, los que han ido, no sé si la conocen, los que están sentados frente al mar, esa estatua gigante. Por ahí siempre había un letrero que decía machi, ahí, une corazones contra todo. Entonces jamás va a haber una machi que va a hacer eso. Jamás. Podrá hacer, no sé, lo que quiera esa persona, pero jamás va a ser machi. Entonces, eso hay que diferenciarlo. Porque uno dice, ¿cómo yo me puedo atender por una machi? Existen machis que vienen a la ciudad, que son de diferentes comunidades. Pero no siempre nosotros vamos a ser afín a todas las machis. Porque no hay una conectividad espiritual, dependiendo del tipo de la enfermedad. Uno tiene que, en el fondo, buscar como la machi que le sea más afín. ¿Ya? No la que diga lo que yo quiero escuchar, porque eso no existe. ¿Ya? Elementos característicos de una machi. ¿Qué lo distinguen? ¿Ya? Aquí los elementos que distinguen a una machi, el más esencial es el kultrun, kultrun, kultrun. Aquí lo escribí de 3 formas para que vayamos entendiendo lo mismo que hemos hablado en otras ocasiones. Lo que es el mapudungún, que existen diferentes formas de escribir ciertas palabras, pero que no sé, bueno, espera un segundo. Bueno, aquí tengo una pregunta del Peñi Pablo Riquelme, que dice, ¿el perimuntún puede ocurrir en cualquier momento de la vida y tiene que ir al territorio ancestral? ¿Podría ir a vivir en ciudad? ¿Hay alguno o algún match en ciudad? Sí, el perimuntún puede ocurrir en cualquier momento de la vida, como les conté anteriormente, de una mujer que está embarazada, hasta una persona ya más entrada de edad, puede tener un perimuntún. Puede estar viviendo acá en la ciudad y obligatoriamente va a tener que ir a su tuguna, a su lugar de origen, va a tener que ir para que una machi lo guíe.
Y una machi sí podría vivir en la ciudad. Hay machis que están viviendo acá, algunas ya tienen su rehue, acá en la región metropolitana, pero son las menores, las menos en el fondo. Bueno, las machis atienden solo en su ruca o salen hacia las casas de quien las busca. Ambas dos, hoy en día, especialmente en las comunidades, atienden en su ruca. Hoy en día hay machis que vienen acá, ciertas rucas de la región metropolitana, cada 15 días, bueno, antes de la pandemia, una vez al mes, se les generaba un listado de personas que querían atenderse con ella la ayudaba, siempre con, no es que, eso también, hay algunos dirigentes que de repente ahí asocian mal las cosas y establecen un cargo fijo por cobro de atención de machi, cosa que no es así. Porque la machi se debe al tema espiritual, entonces a lo más te va a pedir un aporte, que siempre se dice como un aporte voluntario, si es que lo pide. ¿Ya? Así que hay que tener esa salvedad. ¿Qué más? ¿Solo las machis pueden ocupar el cultrún? No. Pero sí, solo la machi puede ocupar su cultrún. Uno no puede ocupar el cultrún de la machi. Eso sí es, eso es ley. En el fondo, eso no hay. No hay otra cosa que pueda cambiar aquello. Cuando de repente hay guillatunes, huetripanto o ceremonias, muchas veces la machi pasa su cultrún para que se lo calienten. ¿Por qué se calienta el cultrún? Porque el cuero de esa manera se estira y suena más fuerte. ¿Ya? Pero esa persona que recibe el cultrún lo calienta y después lo devuelve a la machi y no lo puede tocar. ¿Ya? Hay diferentes cultrunes, sí. Los cultrunes va a depender de cada persona. Y de hecho, la próxima semana, cada uno va a tener que definir su cultrún. Lo vamos a hacer de manera a través de una hoja primero, y después ya cuando tengan la oportunidad cada uno hacer su cultrún, lo van a hacer. ¿Qué más dice acá? La Huentuchefe puede ser hombre o mujer, sí. Aquí no hay diferencia de... Mira ahí el Peñi Escritorio, le vamos a pedir que cambie, si puede cambiar su nombre, la Lamiano Peñi Escritorio. Hay que coloque su nombre, si no puede, después vamos a averiguar, ¿ya? Tienen los dibujos, van a determinar las ciudades, los sectores, de dónde viene, o más que nada la identidad de la persona, ya los dibujos en el cultrún. Así que si se compran un cultrún, yo siempre les recomiendo que compren un cultrún que no tenga dibujo, que no tenga ningún diseño, ¿ya? Porque eso ustedes lo van a determinar después. Y aquí vamos a aprender en el fondo cómo se determina ese diseño, ¿ya? Una familia puede tener las machis que quiera en el fondo, porque no tiene que ver la machi, a diferencia del linaje del lonco, la machi puede ser varias personas dentro de la familia, como pueden ser familias que nunca han sido machi, que tengan una machi dentro. En cambio, el linaje del lonco va pasando de familia, hijos, nietos, sobrinos, en la misma familia. ¿Ya? El video creo que se va a cortar en menos de 1 minuto, así que cuando se corte y vuelven a ingresar, ya para continuar. Y ahí nos vamos a tomar un break de 5 minutitos, los que quieran ir a buscar agua, pulco, mate, lo que quieran, ¿ya? Ley. Sí, ahí vamos a tener un receso de 10 minutos, me dice aquí que nos está coordinando, ¿ya? Así que para que nos volvamos a conectar. ¿Qué más sobre el cultrún, la machi?